A esta hora de la mañana, ya en la mesa de trabajo, el señor abogado Henry Cucalón. Él es el director del Madera de Guerrero, acá en el Ecuador, y representa la bancada del Partido Social Cristiano Madera de Guerrero en la Asamblea Nacional. Con él vamos a conversar aquí con Lenín Artieda. Buenos días, abogado. Gracias por estar con nosotros y le pregunto, ¿no? Le consulto. Ya el presidente Lenín Moreno envió las preguntas a la Corte Constitucional para que ésta las apruebe y siga el trámite y lograr una consulta popular. Esta consulta popular para Henry Cucalón es una consolidación a la democracia, es un principio hacia al encuentro de la democracia total. ¿Cuál es la lectura suya? Muy buenos días, gracias por la oportunidad. Un saludo, Clever, Lenin, a todos los oyentes de Radio Huancavilca. La consulta popular es un anhelo y una legítima expresión ciudadana. Nace la ciudadanía y es por y para ellos. El presidente Moreno lo que ha hecho es canalizar esa demanda ciudadana. Y hago esa referencia porque no es la consulta del presidente Moreno, así como no puede ser la consulta de los partidos políticos. Craso error sería partidizarla. Asimismo, considero que es el inicio, no el fin, de un proceso de democratización y de institucionalización necesario para el país después de una década de un modelo profundamente arbitrario que conculcó y violentó libertades y derechos ciudadanos, que propició la corrupción. Así que es una herramienta sumamente válida para que el pueblo pueda tener su pronunciamiento y que se hagan los cambios necesarios en el marco constitucional y legal. Para Henry Cucalón, ¿suficiente estas preguntas o faltó una o están más? Mire, lo ideal hubieran sido algunos temas más que le preocupan al pueblo ecuatoriano y que han sido motivo de que nosotros, la CMR Guerrero, que siempre les hemos sostenido, las hayamos expuesto. Temas que tienen que ver con la seguridad social, por poner un ejemplo. Temas que tienen que ver con la ley de comunicación, que no puede ser un servicio público, tutelado y regentado por el Estado. Temas que tienen que ver con salud pública, como la problemática de las drogas, y así le puedo citar otras. Sin embargo, las 7 preguntas que están, creo que son muy importantes, no por un tema de coyuntura. Nosotros cada una de esas preguntas la hemos venido sosteniendo como tesis y planteamientos hace muchísimos años, así que creemos que hay que darle un rotundo sí a las 7. Y esta de la reelección indefinida a muerte, ¿va el Partido Social Cristiano en Madera de Guerrero o depende de, a lo mejor, que en el pasar del tiempo la ciudadanía pues esté opinando lo contrario? No de ahora, sino cuando fueron inclusive los debates de las malhadadas enmiendas, sostuvimos el criterio de que en un régimen presidencialista no cabía el concepto de la reelección indefinida. Y no solamente eso, en el tema de fondo, por forma, era un tema que tenía que ser puesto a consideración de los ciudadanos a través de una consulta. No lo hicieron. Las aprobaron por las rendijas, por la ventolera, a espaldas del pueblo ecuatoriano, y así nosotros lo rechazamos y por eso votamos en contra en el periodo legislativo anterior. Un tema de esa trascendencia, que no es pues esa jugarreta de palabras de querer decir postulación indefinida. No le tomen el pelo a la gente. Uno se puede postular siempre. Álvaro Noboa se ha postulado 5 veces y se puede postular 25 veces más. Cuando uno ya es elegido y uno ejerce una función, las características son distintas a las de la persona, el ciudadano que está de a pie, que no tiene el acceso al poder. Aquí y en todas partes del mundo, el poder se limita, no se expande. Y ese tipo de consideraciones las tiene que tomar el pueblo. No en vano, y citando la última frase de su pregunta, no en vano, todos los cambios en lo que ha tenido que ver con sistemas de reelección, la no reelección, la reelección pasando un periodo
la reelección por una sola vez consecutiva, no. Todos, desde el retorno a la democracia, siempre pasaron a través de referéndum y consultas populares, menos el año 2015, donde la Asamblea hizo desastre del poder e hizo un traje a la medida del señor Rafael Correa Delgado. Ahora se está haciendo lo correcto, se está poniendo para que el pueblo sea el que dictamine cuál va a ser su futuro. Y la pregunta, tal y como está redactada, con su respectivo anexo, si es que es afirmativa, como espero y aspiro que así sea, se va a regresar al texto de Montecristi, que, valga la aclaración, fue aprobado por el pueblo ecuatoriano. 7:15 minutos. Lenín. Sí, ahora, en el ámbito económico, el gobierno va acumulando deudas, y no solo que se endeuda con los acreedores internacionales, sino también casa adentro, ya que no da respuesta a los requerimientos de muchos de los no da respuesta a muchos de los requerimientos del sector productivo. Plantea incrementar impuestos. Ustedes han dicho que van a votar que no, pero no a todo el proyecto, no al articulado en sí que propone el incremento, por ejemplo, del impuesto a la renta. Desde hace mucho tiempo no se vota ya artículo por artículo las cosas en la Asamblea, y por ello deberíamos interpretar que van a votar que no a todo el proyecto de ley que se plantee, y eso no marcaría una nueva distancia con el gobierno por parte del Partido Social Cristiano. Siempre hemos sostenido la necesidad de apoyo u oposición, no a las personas, sino a qué, en este caso a las ideas y a las propuestas. Dentro de las medidas, porque no considero que sea un programa económico lo que presentó el presidente, hay ciertas cosas plausibles, ciertas cosas interesantes que consideramos que pueden ser apoyadas. Y hay otras, usted las ha citado con mucha propiedad, entre las cuales está el aumento de tributos y el establecimiento de tasas. Tasas que por concepto es la contraprestación de un servicio. No sé, ponerle 10 centavos a todo lo importado, no sé qué contraprestación va a tener. No deja de ser una medida fiscalista. A eso nosotros no vamos a votar. Vamos a votar en contra. Usted bien señala que puede ser que eso venga en un mismo paquete. Ojalá que no. Ojalá que la parte tributaria, que más que seguro que la pone con carácter urgente, sea por un lado, y las otras medidas, entre las cuales están también de corte laboral, y ojalá sean en otro para poderlas apoyar. O, contrario sensu, que el mismo proyecto se pueda votar por lo menos por capítulos, que también, si es que no es por artículos, se puede hacer. Si es que no es así, estamos hablando sobre supuestos, no van a contar con nuestro voto. No porque, insisto, el presidente A o el presidente B, sino que es un tema de ideas y de propuestas. Y en nuestro caso, para las 6 Mere Guerrero, no es un tema de ahora. Siempre hemos criticado el tema de una alza impositiva, peor cuando estamos sujetos a una crisis. Eso es parte de un modelo fiscalista que cree que primero hay que recaudar para pues poder generar. Nosotros somos lo que creemos que hay que incentivar, hay que apoyar al sector privado, peor cuando hay una economía que está deprimida, para que sea el consumo, sea la inversión que pueda generar nuevos ingresos, y ahí sí el fisco poder cobrar más recursos. Es obvio que el Estado necesita recursos para poder solventar lo fundamental que se tiene, que es salud, que es educación, que es el tema de seguridad, que es el tema de justicia. Pero no consideramos que sea óptimo que en momentos de crisis se esquilme más a un aparato productivo versus un aparataje estatal que ya sabemos que heredó el presidente Lenín Moreno de un modelo estatista, despilfarrador, de forma contumaz, que ya sabemos a dónde nos ha llevado, a una mesa que nunca estuvo servida, sino para los que ya sabemos. ¿Qué pasa con el juicio político a Jorge Glass? Hay mucho ruido y pocas nueces, ni siquiera creo, no sé, usted nos sacará de aquella duda, que se ha iniciado con lo que vendría a ser la tercera recolección de firmas, ¿no? Para tratar de todas las fuerzas de oposición, hace unas semanas anunciamos el proceso de inicio de un nuevo juicio político al vicepresidente de la República, que es una demanda y una exigencia ciudadana de un vicepresidente que a estas alturas, y ayer
ya se cortó una de sus tantas dilatorias con la recusación que se hizo el juez. Cada vez sus responsabilidades penales son más que claras y evidentes. Las políticas, siempre. Y en este caso, en la actualidad, de carácter insostenible. Las firmas ya están. Se necesitan 46 firmas para iniciar el proceso. Ya están. Hay más de 50 firmas. Hay lo que algunas de nosotros, Alianza País también, ¿no? exactamente. Lo que nosotros hemos querido, la fuerza de la oposición, no es solamente cumplir con un requisito legal, que ya está, sino que se comprenda que en este momento histórico que vive el Ecuador, se necesita la mayor convergencia política y representatividad para que ya en la sustanciación del juicio, que es un clamor nacional, se llegue a feliz término, que es la destitución del vicepresidente sin perjuicio de su legítimo derecho a la defensa procesal política y procesal penal, porque no puede ser posible que el futuro del Ecuador dependa de los caprichos y conveniencias de una persona o de un partido político. Con estos antecedentes, le anuncio que Dios mediante, el día martes 7 de noviembre, se presentarán oficialmente las firmas para que se inicie el proceso, que esperamos ahora sí no tengan ningún tipo de cortapisa, ningún tipo de pretextos, que pase el análisis de forma que tiene que hacer el Consejo de Administración de la Legislatura, que no es un mini congreso, que no es un mini pleno, que no tiene más atribuciones que le establecías en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y esto es porque la Constitución nunca puso que el CAL haga de mini corte, pase automáticamente a la Corte Constitucional, que no se demoren mucho, que no le hagan el juego a los que quieren seguir retardando esto aquí, para que podamos ir al Pleno y en nombre del pueblo ecuatoriano tomar la decisión histórica que amerita. La Constitución señala con claridad cuáles son las causales o cuáles son las condiciones que deben cumplirse para llevar al presidente o al vicepresidente de la República a un juicio político, y hasta el momento no se cumplen. ¿O no, sí se cumplen? Sí se cumplen, por supuesto. A ver, cuéntenos. El artículo 129 de nuestra Constitución, que es igualito a las 19 constituciones anteriores, ¿no? Pues aquí han salido unos constitucionalistas express, yo digo de rocola, que se ponen un poco a filosofar sobre este tipo de temas, donde una de las causales, aparte de traición a la patria, etcétera, es las que se configuran como cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito y peculado. En el caso del señor vicepresidente, hay que entender que esa acusación que tiene ribetes penales es política, porque el mismo artículo 129 en dos párrafos distintos establece lo que a Alianza País no le entra en la cabeza, que para un enjuiciamiento político no hace falta enjuiciamiento penal, y eso dicen todas las constituciones del Ecuador y todas las constituciones del mundo, le quiero aclarar, menos aquí que de una forma tosuda se hacen los gringos que no quieren entender. Entonces, dentro de la acusación política está justamente el tema del cohecho, que se tiene que demostrar en un enjuiciamiento político. Que de ese enjuiciamiento político, el mismo artículo 129 establece que puede derivar en una responsabilidad penal que se pone en los jueces de turno. Esto sin perjuicio de que en el ámbito penal hay un procesamiento sujeto a una audiencia de juicio que se tiene que dar en los próximos días, donde está por asociación ilícita, que es un delito conexo para llegar a los que estamos hablando, cohecho, concusión, etcétera. Y también sin perjuicio que el señor fiscal estableció, no procesalmente, de que podría haber otros delitos entre los cuales puede existir cohecho. Así que están las causales. Desde el punto de vista político está muy bien armado el proceso, están las firmas necesarias desde el punto de vista legal. El señor vicepresidente sin funciones y detenido tiene como tal derecho, como toda persona, al legítimo proceso de defensa política, que es un ámbito, así como tiene legítimo derecho procesal penal y hasta para dilatar y entorpecer desde el punto de vista penal. ¿Cuántas firmas tiene el asambleísta? Al día de ayer habían más de 55 firmas, o sea, y se necesitan 46, pero reitero el concepto, la mayor amplitud, y por eso es que se han tomado unos días más, si es que cabe la palabra, para que a partir del martes 7, el día martes 7, se puedan presentar. Ya no es un tema de carácter legal, este es un tema de representatividad. Esto tiene una lógica y por eso lo estoy explicando hacia el pueblo ecuatoriano. Economista. 7:25 en Huancavelica, 8:30 AM, dialogando con el señor abogado Henry Cucalón.
Ahora, mañana, viernes, según el ministro de Economía y Finanzas, enviarán el documento donde se plasmará pues ya oficialmente lo que anunció el presidente de la República en materia económica. Y luego pues hasta el 30 de este mes se enviará a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el año 2018. Dos documentos que tienen que ver o tienen gran importancia en materia económica para el país. ¿Cuál será la actitud del Partido Social Cristiano, de Mayra Guerrero, ante estos hechos que indudablemente pues marcan a todos los ecuatorianos como una idea de que va a mejorarse desde el punto de vista económico este país con estas medidas, con estas aprobaciones que se harán en la Asamblea Nacional? Un presupuesto del Estado es una herramienta de desarrollo, es la que marca la hoja de ruta de lo que va a ser el programa, la filosofía y la ejecución de un modelo económico de un régimen. Si esta es la continuación de lo anterior, si esto es más de lo mismo, más del fisco y no apoyo al sector privado, pequeño, mediano y grande, si tiene corte fiscalista, como hemos visto ciertos esbozos, si se continúa como los presupuestos anteriores, privilegiando más a la deuda que los conceptos de educación y salud, obviamente no contará con nuestro apoyo. Trataremos de hacer nuestro mejor esfuerzo para, sin cambiar las cifras, porque no se pueden, eso está en la Constitución, tratar de reformar, tratar de explicar cuál es nuestra posición, siempre en beneficio de las grandes mayorías y de una reactivación económica que pasa fundamentalmente no por paños tibios, sino por un cambio de visión y de modelo. Todo lo demás será, mi querido Clever, anestesia. Y el pueblo no necesita anestesia, necesita una medicina que le permita salir de esta enfermedad que fue la herencia nefasta, correísta, que dejó endeudamiento, crisis, despilfarro y corrupción. Al final de todo esto, los empresarios que se reunieron por 3 meses en las mesas de diálogo, y 3 días antes algunos han dicho que les cambiaron algunos acuerdos, entre ellos el impuesto a la renta, se lo incrementaron de 22 a 25 y al parecer habían acordado solamente un punto porcentual. En el evento que persista el Ministerio de Economía y el gobierno de incrementar este impuesto a la renta del 22 al 25%, ¿cuál será la actitud de ustedes? Le ratifico, nosotros jamás votaremos por ningún alza de impuestos. Nunca lo hemos considerado, siempre hemos practicado una visión de alianza entre lo público y entre lo privado, que permita que con un ambiente de confianza, de seguridad jurídica y de certidumbre, el sector privado, los empresarios pequeños, medianos y grandes, puedan vender más, y vendiendo más y teniendo más ingresos, con la misma tasa impositiva el Estado pueda recaudar más. No necesariamente elevar impuestos significa recaudar más. ¿Por qué? Porque eso afecta directamente al consumo. Si afecta al consumo, también afecta directamente al empleo y a la larga recauda menos. Y aquí se ve que es un choque obviamente de ideas, es un choque de filosofías entre los que piensan que aumentando impuestos y poniéndole tasa a todo lo que se mueve se va a recaudar más, y de los que pensamos que con estímulos, con incentivos y con reglas claras el empresariado puede vender más, producir más, la gente consumir más, y ese ciclo económico virtuoso permite que haya más ingresos y por tanto ahí sí el fisco elevar las recaudaciones. Estas afirmaciones tienen una muestra, ¿no?, en el municipio de Guayaquil, que Así no es. se incrementa, por ejemplo, los predios. No se incrementa no solamente los precios, sino cualquier tipo de otro labor impositiva tributaria. Sin embargo, siempre se recauda más,
porque se apoya el ciclo económico. Donde no hay actividad productiva, pasa a haber una, donde no había ingresos, hay ingresos, y de ahí cobra. Lo que le interesa a un Estado, tanto nacional como local, no es que pocos paguen mucho, sino que todos paguen lo que debe. O sea, expandir la masa de contribuyentes y que ahí haya más ingresos. Este es un tema absolutamente conceptual. Nosotros no nos creemos dueños de la verdad, pero en todo caso la historia y distintos modelos económicos fehacientemente han comprobado que eso es lo que funciona. Póngale el nombre que sea, la etiqueta ideológica que sea, eso es lo que funciona, eso es lo que sirve a la gente. Y consideramos que el gobierno ecuatoriano debe tomar ese tipo de medidas. En crisis, golpear aún más. Y no me vengan con esa cantaleta de que es para las empresas grandes o pequeñas, porque por ahí leí un tema, que el tema del anticipo del impuesto a renta, pues no sería para los que tengan 300.000. Sí sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces los que están en 350.000, pues se van a achicar. Estamos, ¿no? Usted sabe cómo es la... Y ese no es el objetivo es que todo el mundo crezca. Cuando crecen, generan más plazas de trabajo, ganan más y también tributan más. Ojo, yo no estoy hablando de que no se cobren impuestos. Los impuestos son necesarios para que el Estado pueda servir a los que menos tienen, en lo básico, en educación, en salud, en vialidad, en seguridad, en justicia. Todo lo demás puede ser delegado al sector privado. Que le vaya muy bien, gracias. A ustedes, como siempre, un fuerte abrazo para todos.